habéis hecho ya todo un recorrido sobre lo que entendéis por arte, o habéis construido vuestro concepto de arte, o estáis en vías de construcción de vuestro concepto de arte. Yo antes iniciaba, como estábamos esperando que vinieran alguna gente más, con Viviana, pues, y con el otro chico que no ha dicho su nombre, ¿y era? Genaro, con Genaro, que solo viene a escuchar, y le tendremos que... Ah, no solo, no solo. Entonces, así aprenderemos también de Genaro, porque no viene solo a escuchar, sino que aportará su pensamiento. Digo que vosotros habréis construido vuestro concepto de arte en estos días. Yo pensaba que iba a hablar con artistas, pero por el poco rato que he estado ahí en la sala, sois la mayoría educadores, ¿no? Bueno, pues si no, pues mejor. En el contraste de puntos de vista diferentes aprenderemos. Yo por lo menos voy a aprender mucho. O sea, yo he entrado como Miguel López Melero hace un ratito y saldré otro Miguel López Melero dentro de otro ratito, gracias a vosotras y a vosotros. Quiero decir que yo no soy artista, pero soy educador. Y como digo, pues tendré puntos de vista diferentes con respecto al arte, lo mismo que Viviana a lo mejor tendrá otro punto de vista con respecto al arte. Para mí el arte es una actividad eminentemente social. Y como actividad eminentemente social que se presenta en la vida cotidiana, se hace presente en la vida cotidiana, pues se puede educar. Y por tanto, el arte no es un don de nadie, sino que es algo que se puede educar. Y las instituciones educativas tendrían que hacer lo posible para educar a los niños desde la edad más temprana en el mundo de las emociones y sentimientos que despierta siempre el arte. Los seres humanos somos los únicos seres vivos que somos capaces de crear arte y de disfrutarlo. Somos unos disfrutones del arte. Así que en el proyecto Roma, que es uno de los proyectos que yo dirijo, pensamos que el arte es la síntesis de todos los lenguajes. Y así intentamos educar en el proyecto Roma. Como dice René, el arte y el hombre son indisociables, no hay arte sin hombre, pero quizás tampoco hombre sin arte y demás. Pero a mí me gusta mucho más lo que dice el señor Picasso. He cogido esto del Museo de Picasso en Málaga. Tengo un amiguete allí, o varios amiguetes y varias amigas, allí donde estaba Elena, y cogí esto. La enseñanza académica de la belleza es falsa. Se nos ha engañado tanto que ya no se puede volver a encontrar ni la sombra de una verdad. Las bellezas del Partenón, las ninfas, los narcisos, todo es mentira. El arte no es la aplicación de un canon de belleza, sino aquello que el cerebro y el instinto conciben independientemente de ese canon. Cuando se ama a una mujer, no se toman los instrumentos para medir sus formas. Se ama con nuestros deseos y, sin embargo, hemos hecho lo imposible para introducir el canon en el amor. Así que, como digo, desde el proyecto Roma, nosotros pensamos que el arte es la síntesis de todos los lenguajes, en donde el conocimiento, en donde el mundo de los sentimientos y las emociones y el movimiento se van a unir para dar esa expresión máxima, de mi punto de vista, que es el arte. Y si eso es el arte, ¿qué es la danza? Yo le decía, a Viviana le decía que la danza sería la armonía, o unir armónicamente, hablábamos, ¿no? El cuerpo, el lenguaje corporal con el arte. ¿No podía hacer eso, Viviana? ¿Sí o no? Si el arte es la síntesis de todos los lenguajes, la danza es el proceso lógico de pensamiento que nos permite pasar del pensamiento a la acción. El artista, el bailarín, cuando yo antes le decía a Genaro que si yo fuera bailarín, cuando yo bailo o cuando hago una obra de arte, el espectador, ¿qué es lo que percibe?
El espectador, el autor de esa obra de arte es capaz de generar en los espectadores que se emocionen, ¿sí? Una serie de sentimientos, que surjan una serie de sentimientos. Hubo una vez una discusión entre Piaget y Vygotsky. ¿Ustedes la han oído a estos señores? Sí la han oído, ¿no? Pues hablaba Piaget de que el arte, le decía a Vygotsky, mira, es que el arte es algo así como cuando un artista hace una obra y los espectadores vamos allí a verla, pues como si los sentimientos del artista a la hora de construir, de elaborar su obra, se multiplicasen por cada uno de los espectadores que fuera, ¿no? Y Piaget quería aclarar esto que estaba diciendo y le dijo, mira, eso es como aquello que ocurrió en la Biblia, aquello de que multiplicaron los peces y los panes, ¿se acuerdan ustedes de aquello? ¿Verdad? Y dice, pues pasa lo mismo, cuando uno está ante una obra, pues es como si se multiplicasen el mundo de las emociones, de los sentimientos en los espectadores. Y Vygotsky le dice, querido Juan, pues sabes que yo no pienso que sea eso el arte, que a mí no me parece que sea la multiplicidad de sentimientos que debe de generar en el espectador. Y dice, no. Y como tú has utilizado pues una cita bíblica, yo también voy a utilizar otra cita bíblica. Y si tú te acuerdas de aquello de las bodas de Caná, que hubo un señor que convirtió el agua en vino, dice, eso es el arte. El arte no es multiplicar, es crear algo nuevo. Ese es el arte. ¿Ustedes qué piensan? ¿Son de las bodas de Caná o de los peces y el pan? De Caná seguro. Total. O sea, Del vino, del vino. sí, ¿no? O sea que el arte o esa actividad creadora, ¿no? Así que la danza es una actividad humana, universal, porque se extiende a lo largo de toda la historia. Y por el hecho de hacer posible conocer, comunicar, sentir y hacer que tu cuerpo también vibre, entra en juego la educación, que es de lo que yo quiero hablar, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de el arte como una actividad creadora en los seres humanos. Todos los niños y todas las niñas tienen que ser artistas. Bueno, yo denomino actividad creadora a cualquier actividad humana que sea sentida como algo nuevo, como os decía, como de las bodas de Caná, ¿no? Las bodas de Caná, no tanto como la multiplicación de los peces y los... Un sentimiento que todos los seres humanos tenemos, todos los seres humanos disponemos de esa capacidad de creación. Decía Vygotsky, un sentimiento per se no se puede crear arte. Hace falta mucho más que técnica y maestría, también lo ha dicho Vidiano, porque un sentimiento expresado mediante una técnica jamás generará un poema lírico o una composición musical. Para hacer arte se requiere el acto creativo de dominar ese sentimiento, resolviéndolo, conquistándolo. Por eso la percepción del arte exige creatividad. Las bodas de Caná. No basta con experimentar sinceramente el sentimiento o los sentimientos del autor. Uno también ha de dominar creativamente los propios sentimientos y encontrar la catarsis. Solo entonces el efecto del arte será completo. Pues bien, todos los seres humanos son competentes para aprender, son competentes para crear. Quiero decir con esto que todos los niños tienen que ser artistas, no. Quiero decir que todos los niños sí pueden ser educados, sensibilizados en su educación dentro de la actividad artística. Creo que todos los niños hay que desarrollar la imaginación, la creatividad y la innovación. El problema es saber qué se entiende por imaginación, qué se entiende por creatividad y qué se entiende por innovación. La imaginación yo la entiendo como aquel proceso por el cual nosotros, los seres humanos, somos capaces de hacernos representaciones mentales
de todo aquello que no entra por los sentidos. Porque si entra por los sentidos es que está en la realidad. Pero cuando Dalí o cuando Picasso, cuando son capaces de imaginarse o hacer representaciones que es imposible que entre por la vista, por el oído, por el olfato, por los sentidos, eso que no entra por los sentidos pero que somos capaces de construir, se llama, por lo menos de pensar más que de construir, porque creo que la imaginación está en el ámbito del pensamiento y no de la acción. Esas representaciones mentales yo considero que es imaginación. Entonces, ¿qué es la creatividad? La creatividad es tener ideas valiosas que pueden ser puestas en práctica. ¿Y qué es la innovación entonces? Pues la puesta en práctica de esas ideas. Así que la imaginación pertenece al mundo del pensamiento, la creatividad y la innovación al mundo de la acción. La danza es pensamiento y acción. Es un pensamiento que se va construyendo a través de los sistemas de comunicación, del lenguaje corporal, y también a través del mundo de las emociones y los sentimientos en la acción. En fin, esta actividad creadora de la que yo quiero hablar, pues en la educación aparece de manera muy especial, de manera muy peculiar, en una relación entre los niños y las niñas y los maestros y las maestras, pero debe de surgir como una relación con posibilidades de aprenderla, no como que hay niños y niñas que sí son competentes para bailar. Es una pena todos los centros esos que hay de danza, donde sacrifican a los niños a poner el pie así, que ya no, que se caen, ¿eh? Y hacen que los conservatorios no son, eso sí, esos sitios donde tienen que martirizar a los niños, pero que no les educan porque lo que están buscando es cierta profesionalidad y no el despertar esas emociones o ese mundo de sentimientos y emociones que tenemos. Y así nos va a los seres humanos, que nos estamos haciendo insensibles incluso pues, a cualquier tipo de acontecimientos de la vida real. Si observamos en la vida real, las actividades de los seres humanos son de dos tipos. Hay actividades que recuerdan el pasado, que son reproductoras, en donde utilizamos fundamentalmente como proceso lógico de pensamiento la memoria, y hay actividades que no utilizamos la memoria, sino que proyectamos hacia el futuro. Son actividades creadoras. Pues bien, el cerebro como centro neurálgico de todo esto, pensamiento y acción, el cerebro es capaz de ir hacia atrás y hacia adelante. Es ese órgano que es capaz de combinar la memoria con el futuro, con la creatividad. Es importantísimo saber educar todo el proceso lógico de pensamiento en las escuelas. Lamentablemente, y con la ley BERT, pues no quieren que se desarrollen los ciudadanos y las ciudadanas españolas ningún sentimiento hacia esta hermosura, porque él, como es un poco tronco, el ministro, es un poco tronco, supongo que lo pondrán, ¿no? Después para que sepan que se lo he dicho, ¿no? Bueno, pues como es un poco tronco, pues no sabe que en el cerebro humano existen dos partes, ¿sabe? Él no sabe eso. No lo sabe. Y hay una parte en la parte izquierda que es para todos los lenguajes, el lenguaje matemático, el lenguaje artístico, plástico, corporal, todos los lenguajes. Y entonces, pues él potencia esa dimensión, y por eso los niños tienen que estudiar lengua, matemáticas, ¿verdad? Pero hay una parte que es la parte derecha del movimiento, que es esa parte más ideológica, que esa no quiere el amigo Ver. Bueno, amigo no, quiero decir, el señor Ver no quiere potenciar en los españoles. Es lo mismo que si un profesor de educación física se dedicara a potenciar la pierna izquierda, todo el rato, y la pierna derecha no la toca. Hipertrofia total. Así es el amigo Ver. Así es el amigo Ver. Sí, señor. Y todo el gobierno, pues igual, quiere hipertrofiarnos. Nos quieren hipertrofiar. No.
No, quiero decir que el arte es pensamiento y acción. Y en el cerebro humano no solamente hay que desarrollar los lenguajes, importantísimos, sino también esa dimensión, ¿eh?, del movimiento y la armonía entre una cosa y otra, pues acaso nos hará seres un poquito más humanos. En fin, digo que existen como dos grandes actividades, una actividad que reproduce y otra actividad creadora. Si nosotros echáramos mano ahora un poquito de la psicología evolutiva, los niños con 3 o 4 años, vosotros habéis estudiado, ¿verdad?, que se encuentran en el periodo simbólico, en donde es capaz un niño con una escobilla, ¿no?, o un palo de una escoba, es decir, que va montando por el caballo más hermoso, blanco, no sé cuánto, por la playa del Rincón de la Victoria, donde yo vivo, ¿no?, y se imagina todo eso. O cualquier niña con una muñeca dice que es su mamá que la lava, o cualquier artefacto, cualquier objeto, pues puede ser un bombero, puede ser un médico, o puede ser. Esa imaginación, esa creación, yo creo que es una parte creativa. El arte brota de manera natural en los niños y esa espontaneidad expresiva, la escuela tiene que hacer lo posible y lo imposible por educar a los niños hacia ahí. Es tremendo. Que me digan los otros días que fui a la Biznaga y me cuentan una maestra que a su niño en otro colegio, que no es la Biznaga, en otro colegio, en la Biznaga no. En la Biznaga se desarrolla el proceso lógico de pensamiento en todos los niños. O sea, aprenden a pensar y aprenden a convivir. Porque los niños van a la escuela a aprender a pensar y a aprender a convivir. No a estudiar matemáticas, ni lengua, ni geografía, ni historia. A ver cuándo eso lo aprenden los profesores. Que los contenidos culturales están en el bolsillo, en todos los móviles. Que hay un sabio que se llama Google, que se lo sabe todo. Solo menos pensar y convivir. ¿Vale? Porque si yo ahora le digo quién inventó la penicilina, pues inmediatamente me dice, yo no lo sé, pero espérate, Miguel. ¡Pum! Y me lo dice. Lo importante en la escuela no es transmitir información, sino construir las herramientas mentales para hacer otro hombre y otra mujer, para que aprendan a pensar y a convivir, para ser seres humanos. La escuela está perdiendo eso. Digo que me decía que a los niños que acaban de entrar ahora, que le hacen un examen de lengua y de matemáticas, a mí me parece que es una tiranía. Después de 2 meses los niños disfrutando el verano, que ahora viene el maestro y dice, examen de lengua y de matemáticas. Qué mal maestro. Yo no sé dónde habrán estudiado eso. ¿En qué asignatura se dijo, en septiembre cuando vuelvan los niños, ustedes examinen de lengua y matemáticas? ¿Los maestros lo estudiaron eso? ¿En alguna facultad estudiaron eso? Lo que tienen que aprender los niños y lo que tendrían que hacer en el mes de septiembre los niños es conocerse. O sea, saber construir una matriz sobre cómo perciben, cómo atienden, cómo memorizan, cómo organizan el espacio, el tiempo, cómo planifican, si leen, si no leen, cuál es la lógica matemática, la plástica, el arte en general, qué normas tienen, qué valores se despierta, qué mundo de emociones, de sentimientos, qué autonomía personal, social y moral. O sea, hacer un perfil de esa persona y a partir de ese conocimiento, entonces construiremos juntos el conocimiento. La escuela es un lugar para construir herramientas mentales. El cerebro, estos 1.400 gramos de sesada, están muy buenas, los sesos están muy buenos en Granada, unas tortillas buenísimas. ¿A ustedes no les gustan los sesos? ¿No? Pues esa masa encefálica de 1,5 kilos que genera esos procesos lógicos de pensamiento, para eso está. No para almacenar información, sino para construir herramientas que posibiliten construir otra cosa. Pero bueno, no quiero irme por ahí, que quiero volver a donde estaba. Y era en la capacidad que tienen los niños y las niñas de la edad más temprana para crear. Ojo, los adultos también. No es verdad que los niños y las niñas sean más creativos que los adultos. De ninguna de las maneras. Eso es otro mito dentro de ese mundo de la creatividad. Bueno, desde mi punto de vista, quiero decir. Pues bien, ¿de qué hablamos?
cuando hablamos de inclusión. Os voy a contar algo más. Como he dicho, yo no soy artista y no soy artista, pero sí soy un educador comprometido con la diversidad. Por eso me molesta tanto que en esta sala esta mañana hayan dicho 20 veces discapacidad. No existe la discapacidad. Vuelvo a repetirlo. Me pongo malo cuando oigo que hay personas discapacitadas. No existen personas discapacitadas. Existen personas con capacidades diferentes. Y todos los que estamos aquí tenemos capacidades diferentes. No es ingenuo el denominarlo de una manera u otra. No es ingenuo. Y es mucha la lucha que hay dentro de la diversidad y sobre todo de las personas con capacidades diferentes para que se les reconozca, se les respete y para que sean ellas las que controlen su propia emancipación sin necesidad de ningún apoyo. Todo lo que he hecho en mi vida desde que fui estudiante aquí en la Complutense y fui maestro en Alcalá de Henares y fui profesor aquí en la Complutense y ahora en Málaga, soy comprometido con la diversidad y me molesta que a las personas diferentes se les llame discapacitado. Mi mujer no se enamoró de un discapacitado, se enamoró de un tipazo que era yo. Increíble. Si mi mujer hubiera dicho, me enamoro de un cojo, le digo, váyase usted a la mierda. ¿Me oyen ustedes bien? Creo que sí me oyen bien. Oiga, no es ingenuo lo que cuando se dice una cosa o se define una cosa u otra. De ninguna de las maneras. El lenguaje configura pensamiento. Así que, si podemos esforzarnos un poquito, os voy a contar una anécdota más. En el mes de junio me llama Podemos. Ustedes conocen a Podemos, ¿verdad? Conocen a Podemos. Perfecto. Y me dice, oiga, usted es un experto en discapacidad. Y yo le digo, se han equivocado. Y dice, ¿cómo? Digo, que se han equivocado. ¿Usted se llama Miguel López Melero? Sí, yo me llamo Miguel López Melero, pero yo soy un experto en discapacidad. ¿Ah, no? No. Ah, pues es que no han dicho que usted es un experto en discapacidad. Bueno, ¿qué quieren ustedes de mí? Le digo. Y me dicen, pues queremos que nos dé usted una charla, un taller para formar el círculo de la discapacidad. Digo, otra vez con la discapacidad. Total, que me voy a la reunión de Podemos. Y se ponen a hablar, pum, pum, pum. Y me decían, ¿usted no habla? No, estoy escuchando. Genaro escuchaba. Quería empaparme de todo eso. Y cuando terminan, le digo, yo le invitaría agua. Dice, ¿cómo? Que yo le invitaría agua. Dice, ¿por qué? Digo, pues me voy a pelear ahora mismo con todos ustedes. Digo, ¿ustedes son Podemos? ¿Ustedes el aire fresco para renovar este país? ¿Y hablan de discapacidad? Ustedes no saben lo que es eso. Pero ¿cómo pueden decir Podemos? Bueno, primero le dije, mire usted, yo soy de Izquierda Unida, ¿está claro? Que lo tenga usted claro, lo tengan claro. Soy de Izquierda Unida y ténganlo claro. Y colaboro con ustedes porque considero que tenemos que unirnos todas las voces distintas para poder hacer algo. Pero si ustedes son aire fresco, no pueden hacer un círculo que ponga discapacidad, sino que ponga por lo menos capacidad de diferente o cultura de la diversidad o algo así. Porque ustedes deben de llevar otro discurso. Pues todavía no hemos cerrado el círculo de discusiones. Están poniendo el círculo, el dis fuera, capacidad dentro, no sé qué. Pero bueno, pero con lo fácil que poner capacidades diferentes. Pero ¿por qué es tan difícil? Dice, no, es que no nos van a entender los demás. ¿Cómo que no les van a entender? ¿Que se cree usted que son tontos el mundo? Pero bueno, no. Pues nada. ¿Entienden ustedes? Es difícil quitar esa lacra que hay en el neocorte. Ahí hay una costra. Hay una costra con respecto a las personas de capacidades diferentes, que es tan difícil quitar esa costra. Bueno, lo que os decía, que ya no sé ni lo que os decía. No sé ni por dónde iba, pero creo que quería hablar sobre inclusión, quería hablar. Pero antes de hablar de inclusión,
quiero contaros algo también. En fin, quería retomar lo de sí, yo quería decir algo sobre que no soy artista y por eso soy comprometido con la diversidad. Era de eso. Bien, como comprometido con la diversidad, pues me he peleado con casi todas las instituciones esas que llaman museos y todas estas cosas. Recuerdo una vez que me voy a la Alhambra con mi amigo Esteban Pons. Mi amigo Esteban Pons va en silla de ruedas. Y yendo para la Alhambra, antes de llegar como a 10 metros, los conserjes que había allí para entrar por el Palacio de Carlos V se ponen como firmes y estábamos nosotros en la cola y oigo decir algo así: anda, ya tenemos un problema. Y yo cuando llego a la altura del conserje le digo: señor, ¿y quién es el problema? Y dice: ¿cómo? No, que le he oído decir que ya tenemos un problema. Mi amigo que va en la silla de ruedas y yo con el bastón somos un problema. ¿O el problema son ustedes, que no existe la humanización suficiente en la Alhambra como para que las personas podamos disfrutar de la magia de la Alhambra? ¿Quién tiene el problema? ¿Nosotros o ustedes? Dice: es que no sé lo que dice. Yo le digo lo que usted ha dicho hace 10 minutos. Le digo que ¿qué tengo que hacer yo para que usted me trate con equidad y no me trate con ese concepto de igualdad como si todos fuéramos iguales? ¿Qué tengo que hacer yo, mi amigo Esteban y yo, para que se sensibilicen los contextos? Pero me ocurre igual en el Museo Picasso. Yo no puedo ir, me invitan y todo esto, y tengo que ir por una verilla. ¿Ustedes conocen el Museo Picasso? ¿Sí? Pues allí por donde está la higuera hay muchas piedrecillas. ¿Las han visto ustedes? Las mejores para los cojos. Es lo mejor para entrar los cojos. Se lo he dicho a mi amigo Pepe, al director. Yo siempre tengo que ir como las cabras, al ladillo, por el ladillo hay como una parte más fina, entonces voy como las cabras por la parte fina. El resto va por donde le da la gana, yo por la parte fina. ¿Sí? ¿Cuándo se humanizará el Museo Picasso y los museos? ¿Cuándo se humanizarán? ¿Qué tipo de formación se necesita para que ante la diversidad se actúe con equidad? Actuar con equidad es ser justo y ser democrático y ser demócrata. Pues bien, cuando se es justo y democrático no se puede atender a la mayoría, sino que hay que atender a la minoría y a las peculiaridades que presentan las minorías. Si el cuarto de baño de mi casa lo hacen para mi hijo Jorge, 1,90, o mi hija María, 1,70 y tanto, o mi mujer, 1,70 y tanto, con una masa muscular increíble, y hacen un cuarto de baño para esas piernas que pueden saltar, pues yo huelo a podrido, porque no me puedo duchar en esos lugares. Pero si hacen un cuarto de baño pensando en un cojo donde podemos entrar todos, Marijose, Jorge y María también se bañan. El problema es cambiar la flecha. El problema no son principios de igualdad. Eso hace las democracias neoliberales, hablan del principio de igualdad de oportunidades. Eso es falso. El principio que debe de regir en la cultura de la diversidad es el principio de oportunidades equivalentes. No es hablar de igualdad, sino de equidad. Bien lo dicen Fraser y Jones. Pero, como digo, como 5 minutos si no he empezado. ¿Pero qué tiempo me has dado? Tú tómate el tiempo que quieras. ¿Qué tiempo me has dado? Es que no sé el tiempo que me has dado. Dímelo, Andrés. Te daba hasta... No, pero dime, porque yo pensaba que yo tenía 50 o 60 minutos. Yo no llevo 60 minutos, si llevaré 15 o algo así, contando anécdotas. Sí, el tiempo Bueno, se pasa muy rápido. Bueno, no nos entretengamos, entonces. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Si antes he dicho que retomaba el concepto de arte y de danza como síntesis, en el caso del arte, como síntesis de todos los lenguajes, y de la danza como la unión entre los lenguajes del cuerpo, el lenguaje corporal y el propio arte, cuando hablemos de inclusión, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inclusión?
Os voy a contar otra anécdota porque que se me ha venido ahora a la mente antes de hablar de inclusión. ¿Ustedes oyeron alguna vez a Tolstoy? ¿Conocieron a Tolstoy? ¿O leyeron algo de Tolstoy? No. Sí, ¿no? Pues el amigo Tolstoy resulta que él trabajaba mucho con los niños, trabajaba mucho con los niños. Bueno, yo lo sé porque leí a Vygotsky, que es uno de mis amantes. Es Vygotsky con el que construyo todo mi pensamiento. Entonces, dicen que cuando quería Tolstoy desarrollar las capacidades narrativas en los niños y en las niñas, le decía que elaborasen cuentos y les dejaba toda la autonomía posible para que ellos hicieran aquello que su imaginación pues les llevara y les indicara. Y a veces Tolstoy se metía en los grupitos de niños y niñas a construir con ellos estos cuentos. Y los publicaba y figuraba él también como autor, Tolstoy, conjuntamente con los niños. Y entonces decía Tolstoy que los niños no podían dejarse a su libre albedrío, a su aire, esa espontaneidad, sino que a veces hay que ir modelando también. Y que es muy importante que haya otros y otras para modelar. Este pensamiento de Tolstoy y de Vygotsky de mediación, de que gracias a que hay otros yo puedo aprender, no entiendo muy bien cuando dicen que hay como en el conservatorio no puede una persona con síndrome de Down pertenecer al grupo de no sé cuántos de bailarines. ¿Sí? Decían que no tienen competencia como para bailar. Que se vayan al noroeste argentino y vean cómo bailan las cacheiras, ¿cómo se llama? Cacheiras o no sé qué, una danza propia, un baile de allí de Argentina, todas las personas. El problema no es de competencia biológica, sino de competencia cultural. Como bien dice Vygotsky, hay que pasar de la hominización, de lo más homínido, a la humanización a través de la cultura. Lo importante no es dejar a las personas en la zona de desarrollo, en las funciones psicológicas inferiores, las más biológicas, sino en las funciones psicológicas superiores. Bien, con esto lo que quería decir es que todas las personas son competentes para aprender y para crear. Y cuando digo todas. Y yo no distingo discapacidades de no discapacidades. Son todas personas con capacidades diferentes. Pues bien, ¿qué entendemos por inclusión? La inclusión desde un punto de vista, si yo hablo de inclusión desde un punto de vista de la educación, es ese proceso para cambiar y transformar la sociedad. La inclusión es un medio para construir una sociedad inclusiva. La educación inclusiva no es establecer modelos específicos para personas que tengan peculiaridades diferentes. Eso se llama integración. Cuando se centra la acción sobre los sujetos y son los sujetos los que tienen que cambiar, no es inclusión, se llama integración. La inclusión exige que los sistemas cambien. El problema no radica en las personas diferentes, sino en la falta de planificación de las personas cuando nosotros planificamos una ciudad, o cuando planificamos un museo, o cuando planificamos un restaurante, o cuando se planifica cualquier edificio público o no público, no se piensa en las personas que pueden visitarlo, sino que se piensa en un tipo de persona y se crea la estructura en función de eso. Y después lo que viene son los apaños de esa estructura y se hacen modificaciones de las estructuras. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque en la mente de los diseñadores de ciudad, de museos o de ciudades o de lo que sea, no entran las personas diferentes. Las personas diferentes son seres invisibles. Y son seres invisibles porque no son necesarios. Martha Nussbaum, ¿ustedes han leído a Martha Nussbaum? No. Pues lean Las fronteras de la justicia en Paidós. Martha Nussbaum hace 3 años le dieron el premio Nobel del Príncipe de Asturias.
Claro, también se lo dieron a Gardner sobre las inteligencias múltiples y fíjate, el ver todavía está con el positivismo duro y duro y duro, ¿no? Todavía está, claro. Se le dan premios, pero sin embargo no se cambia nada. Quiero decir que hablar de inclusión es hablar de un proceso de humanización que exige respeto, participación, convivencia y aprendizaje. Mientras haya una persona en esta sociedad que ha perdido o pierde su dignidad porque no se le respeta en sus diferencias personales, no existe inclusión. La inclusión es un compromiso nuestro, porque los beneficiados somos nosotros. Le tenemos que dar gracias a las personas que manifiestan algún tipo de peculiaridad, porque ellos nos humanizan. Gracias. Cuando un niño de 3, 4, 5 años está en una clase con otros y puede tener una peculiaridad cognitiva o lingüística o afectiva, social, los otros niños le dicen gracias por estar en clase. La maestra le dice gracias por estar en mi clase, porque gracias a ti yo voy a cambiar mi manera de pensar, mi manera de comunicar, mi manera de sentir y mi manera de actuar. La diferencia es un valor, no es un defecto, no es una lacra social, es una hermosura de la naturaleza. Mientras que eso no se dé, no podemos hablar de inclusión, sino podemos hablar de filantropía o de caridad o de palmaditas a los niños y a las niñas y a los hombres y a las mayores que hacen ese tipo de cosas. Respetarlos en su diferencia es la inclusión. Entonces, ¿cómo romper las barreras que impiden que las personas o que algunos colectivos de personas participen, convivan, aprendan y sean respetados en la sociedad? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo romper eso? Pues bien, antes de hablar un poco, muy rápido, porque ya sé que tengo poco tiempo, deciros que antes de hablar un poco de la sociedad inclusiva, me gustaría recordar el concepto de excepcionalidad o el concepto de persona con capacidad diferente. Antes se hablaba de excepcionalidad como deficiencia y que afectaba de alguna manera al mundo personal, laboral, social, cultural de estas personas, de estos colectivos. Como he dicho, a mí me parece que es indigno que sigamos utilizando el concepto de deficiencia o de discapacidad o cualquier concepto que discrimine, incluso aunque tengamos muy buena voluntad en nuestro pensamiento, el lenguaje configura el propio pensamiento. Así que lo importante no es culpabilizar a los individuos, sino que es la sociedad la que tiene que cambiar y son los sistemas sociales los que tienen que cambiar. Es una mejora para nosotros. Así que, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de qué es una sociedad inclusiva? Si las personas no se acomodan a ese modelo establecido socialmente, encima de todo, no solo que no cambia ni se humaniza el espacio, sino que encima de todo le echan la culpa a las propias personas que manifiestan algún tipo de peculiaridad porque no son capaces de adaptarse a ese medio. Recuerdo una cosita de un concejal de Málaga, aquí los de Madrid no, de Málaga. Este concejal además iba en silla de ruedas. ¿Ustedes conocen el Teatro Romano de Málaga? ¿Sí lo conocen? Pues bien, nos costó 1,3 millones de euros y no entra una silla de ruedas. Qué bien lo pensaron, ¿verdad? De hierro, todo, pero no entra una silla de ruedas. Así que fíjense ustedes. Bueno, y hubo una denuncia y el señor concejal decía que la normativa se cumple perfectamente y el teatro es plenamente accesible hasta donde se puede hacer.
Dice, hasta donde se puede. Hacer rampas supondría una alteración inaceptable porque los romanos no tenían en cuenta los problemas de accesibilidad a la hora de construir sus teatros. Los romanos dicen, no es posible resolver este problema porque hemos estudiado todas las posibilidades posibles y no se nos ha ocurrido ninguna solución hasta ahora. Es verdad que los contenidos del centro de interpretación del teatro romano no están en el lenguaje de signos ni en braille. No están adaptados a personas ciegas ni sordas, pero en las sucesivas mejoras que se hagan se tendrán en cuenta. Punto suspensivo. De todas formas, añade el Señor, no son obligatorias por la ley. Y se quedó tan pancho, y sigue cobrando su sueldo, y sigue de concejal. Y punto. Y se quedó tan pancho, que se jodan. Los que vayan en silla de ruedas, que se jodan. Y él mismo va en silla de ruedas, ¿no? Así que, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? El problema, querido concejal, no es un problema de barrera arquitectónica, es un problema de barreras mentales. Esa costra en el neocorte todavía no se la ha quitado este señor. Es que no pueden entrar en el pensamiento de los diseñadores de las ciudades, no entran las personas que tengan alguna peculiaridad, no entran. Y cuando dicen que entran en un tanto por ciento. Ustedes ya saben, ¿no? Lo que les digo, esos tantos por cientos que dicen que hay. Lo que es bueno para las personas excepcionales es bueno para todo el mundo. Si nosotros construimos una calle para las personas que tengan distinta movilidad o movilidad reducida, pueden pasear cualquier persona. ¿Qué es lo que tenemos que decirle al señor concejal? Mire usted, señor concejal, el que más sabe de organizar los espacios en las ciudades son las personas que van en silla de ruedas. Ellos son los expertos. Llámele usted, no llame a ningún arquitecto, llámenle a ellos y consúltenle. Díganle, ¿por dónde tendremos que poner la carretera o la calle? ¿Dónde hay que colocar los árboles o no? Pregúntenle, ellos son los expertos. Las personas excepcionales son los auténticos expertos para asesorar a los políticos de lo que necesita una ciudad para ser cambiada o no. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una ciudad inclusiva? Hablar de una ciudad inclusiva es hablar de construir el espacio, de organizar el espacio y el tiempo para todos y para todas, para toda la ciudadanía, donde ninguna persona se sienta discriminada ni se establezca ningún tipo de desequilibrio ni desigualdades. Para eso, construir los baños inclusivos, los restaurantes inclusivos, las estaciones de metro inclusivas, las estaciones de los trenes inclusivos, subir a la sierra inclusiva, las playas inclusivas. Eso significa humanizarnos, hacernos humanos, no darnos por culillo unos a otros, humanizarnos. Las personas excepcionales nos humaniza la propia humanidad. Así que organizar la sociedad en función de las peculiaridades de esta ciudadanía es actuar de manera justa y de manera democrática. En una ciudad, en una sociedad que se respete las diferencias humanas como valor, saber cuáles son las barreras, tomar conciencia los políticos y los responsables y los gobernantes de cuáles son las barreras que impiden la participación. No te intranquilices que termino en 10 segundos. Que impiden la participación, la convivencia y el aprendizaje es el etos democrático. En eso consiste el compromiso social que aquí hoy ustedes también tendrán que contraer. No vienen a un seminario cualquiera. Ustedes cuando salgan por esa puerta no pueden decir que no se ha dicho que es inmoral seguir mencionando a las personas de capacidades diferentes todavía como discapacitadas. No se puede decir que la sociedad está humanizada cuando existen personas que no se les respetan sus diferencias. No se puede continuar pensando que una persona que manifieste cognitiva, lingüística, afectiva, socialmente algún tipo de peculiaridad, no se puede decir que no se ha dicho aquí que las diferencias humanas es un valor,
y que en eso consiste precisamente el humanizarnos. Total, que como tienes mucha prisa, querido amigo, como tienes mucha prisa, yo también voy a ir terminando, tenemos un reto difícil, muy difícil. Ante nosotros se nos plantea construir una nueva cultura, una cultura inclusiva, muy difícil porque hay que romper con políticas muy excluyentes, con pedagogías muy excluyentes, con culturas muy excluyentes. Somos muy dados a la exclusión. ¿Sí? Ya digo, en las políticas, en la cultura y en la pedagogía. Tenemos que construir y hacer todo lo posible por construir esa nueva cultura, una cultura que sea solidaria, que sea cooperativa y que sea inclusiva. Quizá el Principito lo tenía más claro que nosotros. Así que muchas gracias. Estabas por caído tú, ¿no? Estabas por caído. Bueno, que nos pregunten. ¿Alguna preguntilla por ahí? ¿Quién se atreve a preguntar? Por allí. ¿Y se atreve? Digo, sí, Señorita. sí, claro. ¿Quién habló? Yo, ¿Cómo te llamas, Antonia? Inés. Inés. Muy bien, Inés. ¿Qué tal, Inés? Quería preguntarle, bueno, ha hablado de la importancia del lenguaje y de las palabras que utilizamos, que configuran nuestro pensamiento. Y bueno, pues lo que he podido entender habla de capacidades diversas. Me parece un poco que ve del origen de las inteligencias múltiples de Gardner, me ha parecido. ¿Te parece qué? Que está un poco basado en el concepto de las inteligencias múltiples de Gardner. Quizás. De Gardner. Y quería preguntarle qué piensa del término o del concepto de diversidad funcional. ¿Qué pienso del concepto de diversidad funcional? Como término... Ya. Bueno, vamos a ver. Con lo fácil que es llamar Antonio, Pepe, Juan y Miguel. Yo lo que no entiendo por qué ¿cómo nos denominamos nosotros? Pues punto. Pero ¿por qué tenemos que ponerle ningún apellido? Mire, la sociedad está de tal manera estratificada, a nivel económico, político, cultural y social, que necesita colectivos de discriminación. Que no es ingenuo que exista esos colectivos de discriminación. O sea, hay tal deshumanización en la propia humanidad que si no existen los colectivos discriminados se lo inventan. Igual que en la guerra. Los gobiernos poderosos, si no están tranquilos, pues inventan una guerra y quitamos unos cuantos millones de en medio. Y punto. Ahora el Putin en Ucrania, pues vamos a quitar unos cuantos. Hace nada, pues estaba ahí en Irak, en el otro. O sea, está el poder en el que estamos envueltos a través del sistema económico que condiciona todo. El gran problema que estamos viviendo es una falta de democracia, es una falta de humanización. Si es muy fácil hablar, me dice diversidad funcional. Bien, ¿qué significará diversidad funcional? Si esa expresión de diversidad funcional en tu mente genera discriminación o no, tú eso es lo que te tienes que preguntar. Yo el lunes di otra conferencia aquí en Comisiones Obreras, ahí en la calle López de Vega, sobre inteligencia y diagnóstico. Y entonces les decía lo mismo. La inteligencia, lo que vosotros hacéis, orientadores, en los colegios, en los institutos, cuando le paséis los test a los niños, ¿es para humanizarlos o no? ¿La aplicación de test discrimina o incluye? ¿Separa o une? Cuando a un niño o una niña de la edad más temprana se le dice, mira, este niño tiene dificultades de atención, de memoria, no sabe leer, le pega hostia al otro, no es autónomo tal, y hace un perfil, cuando se marca ese perfil, ¿qué le está diciendo a los maestros y a las maestras ese perfil? Le está diciendo, querida maestra, aquí existe esta persona con estas peculiaridades. Usted tiene que
tiene que establecer arte, la arete griega, para transformar esta situación a través de un modelo educativo en esta otra, en que aprenda y atienda, memorice, organice el espacio, el tiempo, lea, escribe, sea sensible a todas las artes, no dé por saco a los demás, sea amoroso, generoso, sea autónomo, económicamente, políticamente. Eso está diciendo, maestra, tienes que construir un modelo que permita dar ese salto cualitativo. ¿Me oye? Ese es el papel. Entonces, me dice que si yo hablo de los 8 talentos y medio de Howard Gardner, yo hablo de 4 dimensiones en el proyecto Roma, que los seres humanos tenemos esa competencia para adquirir la información, para percibir, para atender, para memorizar, para organizar el espacio y el tiempo, para planificar, para construir sistemas de comunicación, para desarrollar la afectividad, normas, valores y para el movimiento, para la autonomía física, personal, social y moral. Y todo eso, y cada una de ellas, constituye un tipo de inteligencia. Y todos los seres humanos del mundo tienen algún tipo de esa inteligencia. Todavía, en el 90% de los institutos y de las escuelas de España, digo, no sé de otros países que sí lo sé, pero digo, en España se sigue hablando en un concepto positivista de la inteligencia como si fuera algo que sus papás le depositaron un buen día cuando lo concibieron. Mire usted, cuando tu madre y tu padre te concibió, lo único que te dio como posibilidad de ser en los genes es eso, la posibilidad de ser. La genética marca itinerarios posibles, no predetermina nada. La biología no predetermina nada. Es la cultura. La inteligencia no está en los genes, está en las oportunidades que tenemos. ¿Por qué los pobres tienen menos oportunidades que los ricos? Está jodido la cosa. Miguel, tenemos que ir terminando. Tenemos que ir terminando. Por Pues favor, cuando ustedes nos digan, quedaríamos todo el día. si yo estoy invitado. Ustedes cuando me digan yo me voy. Entonces, sí, querida amiga, querida Inés, entro por el concepto de la inteligencia como algo que se construye y no como algo que uno tiene. No es un cortijo que heredas, sino que es una posibilidad de ser siempre y cuando tenga oportunidades para ir. Y segundo, a mí me parece que lo más fácil para denominar a las personas es, como lo hemos hecho siempre, o como tendríamos que haberlo hecho, con su nombre, no ponerle ningún apellido. Y la diversidad es la hermosura de la naturaleza, es lo que humaniza a la naturaleza, es lo que nos hace mejores seres humanos. Así que gracias a las personas diferentes, porque nosotros nos humanizaremos. Y nada, me voy. Hasta Vaya. luego. Gracias.